Tu audio, si hablas, se escucha. Quiero que me enseñe. Buenas noches a todos. ¿Están todos? Sí, buenas noches. Buenas noches. Israel, buenas noches. ¿Podrías encender tu... ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Un momentito. Bien. ¿Qué tal? Claro. Un momentito, por favor, ¿ya? Israel, un gusto tenerte entre nosotros. A nombre de la Fundación Ciudad de Papel, extendemos nuestro saludo de parte de nuestro presidente, el doctor Jorge Chávez Rubina, y de los miembros del directorio de la Fundación. Como verás, hay una expectativa por verte. Nosotros muchas veces están ubicados en estos cuadritos negritos que están acá, no solamente una persona, sino más de una. Podrás observar que más o menos tenemos unos 51 contándonos a nosotros, de manera que hay muchísimo que dialogar hoy día. Yo espero que el Señor te ayude y nos ayude a todos nosotros para que podamos ciertamente tener la oportunidad de verte y que tú nos expongas la palabra de Dios, de la cual estamos sumamente ansiosos. Brevemente, si me permites, voy a hacer una presentación tuya a partir de lo que tú nos has mandado. En primera instancia, quiero decirles a todos los que están acá, buenas noches también, a nombre de la Fundación Ciudad de Papel. Hoy día les pediría si pueden tener achurados, o sea, cortados sus sonidos para que no se distorsione la... ¿Ahora se escucha? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, quería expresarle mi más cordial saludo a nombre de los miembros de la Fundación Ciudad de Papel. Soy el ingeniero Miguel Ángel Cane Pachau, gerente de la Fundación Ciudad de Papel, para los que no me conocen. Reitero nuevamente el saludo a nombre del presidente de la Junta de Administración, el doctor Jorge Chávez Rubina, y de los más miembros de la directorio. Queremos expresarles nuestro saludo y agradecimiento por conectarse a través de este medio virtual, la plataforma Zoom y el Facebook de la Fundación. Antes de comenzar y para una mejor presentación de la ponencia, les ruego y les rogamos acatar algunas reglas de convivencia que nos ayudarán. En primera instancia, rogaría que todos los micrófonos estén apagados, de no compartir mensajes que no estén acordes con el tema a tratar. Se pueden hacer preguntas a través del chat
y luego nosotros las vamos agrupando para que al final de la exposición se puedan resolver por parte del expositor. El tiempo de la formulación y respuestas a todas las preguntas será en unas 20, 30 minutos, si Dios lo permite. Rogamos a todos desconectar sus micrófonos, como ya los he dicho, y cualquier, esperemos nunca pasado, pero esperemos que estas normas de convivencia sean respetadas de manera que no tengamos que sacar a nadie de la sala. El tema expositivo de hoy se llama La paz a esta casa. Nuestro expositor ha querido inspirarse en la palabra de Dios, la palabra eterna de Jesucristo, para ayudarnos con la predicación. Dice San Pablo que la fe viene por el oído. Fides est auditus, la fe viene por la predicación. Entonces es muy importante escuchar la palabra de Dios y escuchar qué cosa nos tiene preparado el Señor en esta noche. Entonces, sin más, yo quería decir finalmente algunas cosas que me parece que son importantísimas para que te conozcan. Israel Pelane Cruz es misionero de la Iglesia Católica, está casado con Luz Girao y tiene hijos, Jacob Eliú y Fátima del Rosario. Es fundador del movimiento misionero de Santa María de Nazaret, en el cual tiene el cargo de guardián general. Ha estudiado 6 años en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Actualmente está llevando una licenciatura en Teología y Dogmática y tiene formación en Demonología y Pastoral del Exorcismo en Asunción, Paraguay. Su experiencia con Cristo tuvo un comienzo hace más de 24 años, cuando fue sanado y liberado en una Eucaristía del alcoholismo y de la farmacodependencia, curado de una arritmia sístole ventricular izquierda, gastritis crónica del riñón derecho, colapsado por la ingesta de alcohol, pérdida del estado de conciencia. Este hecho se dio cuando le hizo una promesa al Señor y si él le curaba, él se volvería misionero. Entonces acá está, él tiene que presentarse de mejor manera que yo, indudablemente, y tienes el micrófono y tienes la exposición delante tuya, Israel. Un gusto conocerte. Igualmente, hermano, muy amable. Muy buenas noches con todos, con cada uno de ustedes. Antes de poder desarrollar la reflexión, yo quisiera hacer una oración con ustedes y por ustedes, y vamos a invocar a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en la tentación y líbranos de todo mal. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que derrame sobre nosotros tu Espíritu Santo. Extiende tus manos benditas, Señor, para liberarnos de toda forma de mal que se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro espíritu. Bendice, Señor, esta noche y bendícenos a nosotros. Concédenos la gracia de poder en tu santa presencia, en el gozo de tu espíritu, poder abrir nuestro corazón a lo que tú tengas que decirnos en esta noche bendita. Te pedimos, Jesús, que con tu sangre selles el suelo, subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella, Señor, la transmisión y recepción de esta señal, y así como tú enviaste a los misioneros a los hogares, permita, Señor, que esta palabra entre en nuestra casa como gracia y bendición. Queremos consagrar esta noche al corazón inmaculado de la Virgen María. Pedirle a la Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, que interceda por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Que por las purísimas entrañas de la Virgen Inmaculada sea puesto en fuga toda obra de las tinieblas. Que el Dios uno y trino nos conceda la gracia, por su mediación, de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. Paz y bien. Para mí es una inmensa alegría poder compartir con ustedes este tiempo, este espacio de reflexión, como bien dijo el hermano Miguel. Mi nombre es Israel, yo soy misionero en la Iglesia Católica y mi trabajo dentro de este proyecto que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret, que tiene comunidades en Lima, Perú, y en Alemania, comunidades en el interior del país, y tenemos 2 fundaciones en Alemania, en Winterlingen y en Frankfurt. Y mi trabajo dentro de este movimiento es cuidar la fe de los hermanos. A mí me toca alentarlos, animarlos, motivarlos y formarles la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo ya hace más o menos de mis 24 años de conversión, conozco a Jesucristo desde los 21 años de edad. Yo tengo ya 18 años como predicador y como misionero ya a tiempo completo hace 14 años. Entonces, por gracia de Jesucristo me ha tocado viajar por casi todo el país y me ha tocado viajar también al extranjero, me ha tocado hacer misiones por muchos lados y cada misión siempre es una experiencia nueva, uno aprende mucho de las personas. Y pues bien, en mi experiencia conociendo a la gente, en mi experiencia de conocer a otras personas, cuando me preguntaron qué tema se pudiera dar, pues creí conveniente desarrollar este. Voy a utilizar, para aquellos que tengan Biblia a la mano, el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 hacia adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 hacia adelante. La reflexión de esta noche se llama La paz en el hogar. La paz en el hogar. Y vamos a, sobre todo, dejar que Jesús nos hable, porque siempre cuando estamos delante de las Escrituras, es el mismo Señor quien nos quiere hablar. Es el mismo Señor quien se quiere dirigir a nosotros. Entonces, yo no conozco tu vida, no conozco tu realidad, no conozco lo que tú estás viviendo, pero sí lo sabe Jesús, y es en ese contexto que el Señor quiere hablarnos al corazón. Dice la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 10, versículos del 1 hacia adelante. Y rogaría que a las personas que tienen el micrófono prendido que lo apaguen, porque como tengo auricular, todo el sonido se me filtra y no me puedo concentrar. Si no, no voy a poder poner. Señora Ahí René, estamos. por favor, Sí, si a la puede señora apagar. René le pedimos, le rogamos que nos apague el micrófono. Pues bien, a veces esto es lo que suele suceder cuando utilizamos este medio Zoom, y bendito sea Jesús, pues, ¿no? Es el medio que el Señor nos está permitiendo tener en este tiempo de pandemia para poder comunicarnos. Entonces dice la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 10, versículos del 1 hacia adelante. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan.
Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles las siguientes instrucciones: no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe, ni se escuchan vuestras palabras, al salir de la casa o de la ciudad aquella, sacudíos el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es palabra del Señor. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Santifica, Señor Jesucristo, mis labios para que pueda predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, explico este texto que es el que vamos a meditar. Nos encontramos, según la enseñanza que nos presenta el evangelista San Mateo, en el segundo gran discurso que realiza Jesús. En el Evangelio de Mateo hay 5 grandes discursos. A Mateo le interesa que la iglesia recuerde las palabras de Jesús en estos 5 grandes discursos. Y este discurso se conoce como el discurso apostólico de Jesús, en donde nos habla de la iglesia de cara a su misión hacia las gentes. En este discurso, en este pasaje que hemos leído, se nos presenta el envío misionero de los 12 apóstoles, en donde se nos habla de la misión de la iglesia, se nos habla de cómo debe ser la iglesia hacia afuera de cara a la misión. Y en atención a las necesidades de la persona, el Señor, después de darle a los apóstoles una serie de instrucciones, Él los envía a los pueblos, los envía a las ciudades y específicamente a las casas. Y quisiera que prestes atención a esto. A mí me ha tocado ir de misiones, como te decía, a muchas partes de la sierra, de la selva, del centro de nuestro país. Y me ha tocado ir a pueblos y me ha tocado ser hospedado en una casa. Me ha tocado vivir este pasaje como misionero. Y el Señor, repito, Él quiere que vayamos los misioneros específicamente a las casas. Va a decir el Señor en este pasaje del versículo 11 hacia adelante. Dice: en la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz, mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe,
Ni se escuchan vuestras palabras al salir de la casa o de la ciudad aquella, sacudíos el polvo de vuestros pies. Pues bien, ¿qué nos enseña esto? Lo primero que esto nos enseña es la eficacia del saludo que trae el enviado de Jesús, que consiste específicamente en pedir la paz para el hogar que está acogiendo al misionero, pedir la paz para el hogar que está acogiendo el Evangelio de Cristo. Y lo segundo que nos enseñan estas líneas es que a Jesucristo le interesa lo que está pasando en el hogar. A Jesucristo le interesa lo que están pasando en las familias. Y quisiera que por un momento pienses cómo está tu casa. Quisiera que por un momento pienses cómo está tu hogar. Cuando yo fui encargado de un sector de misiones en la parroquia en donde trabajaba, aquí en Barranco, la Santísima Cruz de Barranco, me estaba tocando tocar puertas en un sector y de pronto me llamó mucho la atención. En una puerta había un rótulo que decía: en este hogar somos felices, toque a la puerta y sabrá por qué. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Y esta era una de las últimas casas que me tocaba tocar puerta. Entonces, bueno, toqué la puerta y después de haber tocado la puerta comienzo a escuchar en el interior que había gritos. Parecía que había una pelea, que se estaba peleando el esposo con la esposa. Entonces vuelvo a tocar la puerta y me abre una niñita de aproximadamente unos 9 a 11 años. Al abrir la puerta se escuchó que se estaba peleando el papá y la mamá y la niña estaba con los ojos llorosos. Yo le pregunté si podía llamar a su papá y a su mamá porque tenía que comunicarles una buena noticia. Y ella, cuando volteó para dentro de la casa, con lisuras, el papá le dijo: cierra la puerta. Entonces la niña se retiró, cerró la puerta y yo impuse mi mano en la entrada, en la puerta de ese hogar y comencé a orar por esa familia. Esto me llamó mucho la atención y es muy significativo porque cuando la gente te pregunta a ti en la calle, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Tú qué dices? Oye, mi marido me ha pegado ayer. Oye, anteayer me peleó con mi esposa. Oye, ¿sabes qué? Tengo un hijo alcohólico. Oye, ¿sabes qué? Tengo un hijo con problemas de drogas. Oye, tengo una hija que acaba de salir embarazada. ¿Tú le cuentas a la gente tus problemas? O cuando te preguntan cómo estás, de manera inmediata y casi automática dices: estoy bien, todo está bien. Y es que a veces tenemos la idea que los trapos sucios se lavan dentro del hogar y teniendo crisis y teniendo problemas, no buscamos en otros ayuda. Nadie sabe más que tú y Jesucristo lo que en este momento está pasando en tu hogar. Nadie sabe más que tú y Jesucristo lo que en este momento está pasando en este ambiente familiar en el que tú te encuentras. Por eso Jesús envía a los misioneros a los pueblos y a los hogares. A mí en más de una oportunidad, cuando me ha tocado hacer misiones en Ica, en Trujillo, por ejemplo, he sido invitado a predicar a parroquias, a hacer eventos multitudinarios para más de 1000 personas, pero me termino quedando alojado en un hogar. Y a esa familia le hablo de Jesús. Y me entero en el tiempo de compartir con ellos. A veces tengo que ir al interior una semana, 15 días, al extranjero a veces 2 meses. Y cuando me quedo tiempo conviviendo con esa familia, ellos te comienzan a contar su situación, su vida, y es en ese contexto que hace falta que se anuncie a Jesucristo. Yo estoy absolutamente seguro en mis años como misionero que el Señor sabe a qué hogar me envía, sabe a qué casa me envía, que inmediatamente yo entro a un hogar,
entiendo y comprendo que Jesucristo quiere que se anuncie la buena nueva en esa casa. Y por eso este tiempo de pandemia es bastante importante, porque figúrate tú en este momento tienes tu celular o tu computador prendido y mientras tú estás escuchando puede estar caminando tu hijo, tu marido, tu mujer, pueden estar escuchando otros familiares, y es en el seno de tu hogar que se está predicando en este momento la buena nueva de Cristo. Y eso a mí me alegra. Por eso inmediatamente cuando me dijeron, acepté este servicio. Tengo un programa en Radio María antes de entrar acá. He tenido bastante carga laboral el día de hoy, pero dije, vamos a cerrar el día con este servicio a nuestros hermanos. Entonces, a Jesús le interesa lo que en este momento está pasando en tu casa. Si no, no estaría acá como misionero. A él le interesas tú y lo que en este momento está pasando en tu casa. Por eso el Señor nos pide a los misioneros que hagamos 5 cosas, que es lo que hemos leído acá, que se proclame una buena noticia, porque a veces todas son malas noticias en el hogar. Se enfermó no hay para la luz, no hay para el agua, tenemos este problema, esta crisis. Y a veces pasa en la vida que siempre nos vienen malas noticias. Te enteraste que tu marido fue infiel, te acaban de pedir divorcio, malas noticias. En medio de esas malas noticias, el Señor quiere que a la gente le anunciemos esta buena, que es Jesús. Lo segundo es que el Señor quiere que curemos a los enfermos, que esto es lo que inmediatamente cuando llego a un hogar es lo que pregunto, si hay alguien enfermo, para orar. Entonces invito a la familia, invito a las personas para hacer oración. Hay muchos hogares que no solamente tienen enfermo el cuerpo, sino el corazón, que viven llenos de resentimientos en medio de discordias, y también hay necesidad de salud psicológica, ¿cómo no? Lo tercero que nos pide el Señor es resucitar a los muertos. Y fíjate bien, no nos envía a los misioneros a los cementerios, no nos envía a los misioneros a los columbarios, nos envía a los pueblos y a las casas, porque hay gente que está muerta en vida. Hay gente que sufre tanto en la vida. En mi ministerio, cuando me ha tocado orar por miles de personas, hay gente que me dice, hermano, yo ya quisiera que Dios me lleve de una vez. Yo ya quisiera que Dios me lleve. Entonces, hay personas que están muertas en vida, que son profundamente infelices. Hay gente que está tan deprimida con todas las desgracias que le ha pasado, que incluso ha cerrado su corazón al hecho de querer en Dios. ¿No? Cargados de discusiones, de problemas, de crisis, que yo no sé si te ha pasado a ti o te ha pasado en tu casa, ¿no? Que uno a veces está en la calle tranquilo, está conversando con los amigos, con las amigas, en el trabajo, y llega a su casa e inmediatamente se pone de mal humor. Llega a su casa y comienzan las peleas. Entonces eso significa que el ambiente está tenso, está muy tenso. Y el Señor quiere que estos hogares sean purificados, ¿no? Incluso hay hogares ya en otro tipo de situaciones en donde, que me ha tocado ir, ¿no? En donde hay manifestación y actividad demoníaca, ¿no? Se escuchan voces, olores pestilentes, se mueven las cosas, hay sonidos raros, y esto es porque hay una actividad demoníaca en ese hogar. Por eso viene lo último. El Señor quiere que se expulse a los demonios. Entonces se ora por las personas y se pide al Señor la liberación de ese hogar. Si tu hogar tiene algo de esto, yo te invitaría a que reces el Salmo 91 echando agua bendita en tu casa. Pues bien, esta es la buena nueva que Jesucristo quiere que se predique en nuestros hogares. Jesucristo quiere que salga la enfermedad del hogar, lo que está enfermando a nuestra familia. Él quiere darle vida sobrenatural a cada uno de los que viven en nuestro hogar.
A mí me pasó que me invitó un día una joven en Villa María del Triunfo. Ella era parte del movimiento Juan 23 y me había escuchado en la radio que doy alguna jornada de sanación en aquel entonces en Miraflores. Fue a esta jornada, me pidió ir a su casa. En aquel momento tenía menos trabajo que el de ahora, ¿no? Y fui en un hogar de 13 personas. El hogar era terrible. Ella me invitó específicamente para que orara porque en el segundo piso de su casa ella me decía que penaban, ¿no? Ella me decía que no pudieron terminar de construir el segundo piso porque las cosas volaban, ¿no? Un hogar en donde había gritos, maltrato físico, violencia verbal, un hogar en donde muchos de los familiares, de los 14 que vivían ahí, la mayoría no tenía trabajo, un hogar en donde papá se habían enterado del adulterio de papá, es decir, un hogar en crisis, ¿no? Una familia multifamiliar, ¿no? Un hogar multifamiliar. Entonces, cuando fuimos, el Señor nos mostró que habían hecho brujería los familiares de ahí, tenían objetos, sortilegios, oramos, predicamos, se pidieron perdón a la familia. ¿Y qué es lo que pasó? Toda la familia comenzó a perseverar en el mismo grupo de oración que la hija que me buscó. Entonces eso es Jesucristo. Quiere que se convierta ese marido tuyo, esa mujer tuya, esos hijos tuyos, ese tío, ese hermano, ese padre, esa madre, que se proclame la salvación en tu hogar, ¿no? Las escrituras también nos muestran que Jesucristo, cuando entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo le recibió con alegría. Y esto es lo que a veces le falta a nuestra casa, alegría. El Señor quiere liberar la familia humana de toda fuerza y de todo poder de las tinieblas. A mí me ha tocado ir a hogares en donde se ha hecho oración y después de haber orado con ellos y por ellos, todos los problemas uno a uno comenzaron a solucionarse. El Señor quiere liberar nuestra casa de toda opresión demoníaca, de todo influjo de Satanás, de toda suerte de desgracia, de conflicto, de tragedia familiar. A Jesucristo le importa aquello que está pasando en tu casa. Y quizás nadie más que tú y Jesús saben lo que está pasando en el hogar. Y como esto quiere Jesucristo que se realice, ¿qué es lo que nos pide a los misioneros, concretamente al Señor? El Señor dice que al entrar en una casa, el apóstol, que significa el enviado, debe antes que nada, antes de entrar al hogar, lo primero que debe desear es la paz para esa casa. Voy a leerte este pasaje desde la versión de San Lucas, capítulo 10, versículo 5, en donde se muestra de manera más clara. Lucas capítulo 10, versículo 5 dice: en la casa en la que entréis, decid primero, subrayo esto, decid primero la paz en esta casa. Es decir, lo primero que debe hacer el misionero es desear la paz en esta casa. Es decir, no antes de que reciba un vaso con agua, antes de que se siente a conversar con la gente, antes de que entre 1 metro de la puerta principal hacia adentro, lo primero que debe hacer el misionero es pedir la paz para ese hogar. Y esto es muy interesante. El Señor nos dice con esto que la paz, es lo primero que necesita tu casa. Muy probablemente tú y yo tenemos otras necesidades que para nosotros es lo primero, como pagar las deudas, cubrir algunos gastos. Ya me acaba de llegar el autovalúo, por ejemplo, ¿no? Para nosotros probablemente esto es lo primero. Sin embargo, Jesucristo, porque tiene una mirada más profunda que la nuestra, Él no se fija en el tema solo de lo material, sino que probablemente estamos necesitando vivir en paz en nuestro hogar. Probablemente tú tienes otras prioridades, otra lista de prioridades. Sin embargo, Jesucristo pone la mirada no en lo material, sino en la necesidad que hace realmente falta en nuestra casa. Él se preocupa
por algo por lo que a lo mejor tú y yo no nos hemos preocupado. Él se preocupa de que haya paz en nuestro hogar. ¿Por qué? En el pensamiento judío, en el concepto semita, la palabra, el término paz que traducimos nosotros en castellano, en hebreo es shalom. Cuando un judío te dice shalom, shalom es más allá que pedir la paz para alguien. Nuestra lengua no puede captar la riqueza de esta terminología hebrea, pero más o menos para que lo comprendas. Desear la paz para alguien en el pensamiento y en el sentir judío es desear todo tipo de bienestar, material como espiritual, pero el énfasis recae en la necesidad espiritual. El Salmo 122, en el versículo 6, dice, invocad la paz para que vivan tranquilos los que te aman. Entonces, ¿por qué el misionero invoca la paz en los hogares? Para que los que viven dentro de esa casa vivan tranquilos. Vivan tranquilos. Entonces, el Señor, consciente de la realidad humana, consciente de la miseria del hombre, consciente de lo difíciles que son las relaciones humanas, como se advierte en este texto, el Señor muestra que lo que hoy más que nunca está haciendo falta en tu casa es que haya paz. Es que haya paz. Hace unos días hablaba con una persona que me contaba, ¿no?, que ya con ese día se cumplían 15 días en que su mujer le quitó el habla. Su mujer, cada vez que, él me decía, ¿no?, cada vez que discuto con ella, hermano, siempre reniega, se molesta, grita, hace el ambiente un infierno, se resiente, se victimiza y me quita el habla. ¿Cuántos hogares viven así? Un día me tocó orar por un hombre que vivía angustiado por pagar sus deudas y que por esa tensión económica con la que vivía, renegaba de todo, renegaba de su mujer, renegaba de los hijos, renegaba del trabajo. ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión viven renegando? Que el gobierno, que el calor, que no tengo esto, que no... Y viven quejándose, viven renegando. Eso es falta de paz. Hablaba, hoy día justo en la radio estaba dando una reflexión sobre que se llama sobre el poder de la alabanza. Entonces, en este tema, señalaba, ¿no?, de que había un caso de una mujer con fibromialgia. Y la fibromialgia, como el colon irritado, son enfermedades que no tienen una base físico-química. Es decir, son enfermedades de la mente. La mente, cuando está muy enferma, cuando está sin paz, entonces se enferma el cuerpo, ¿no? Y hablaba yo con un esposo que me decía que su esposa tiene fibromialgia, que es un dolor generalizado en todo el cuerpo y también sufre de colon irritado. Y él me decía, ¿y por qué? Y yo le decía, porque tu hogar debe ser un hogar en donde no hay paz. Los que nos casamos para hacer la salud de nuestro cónyuge. Decimos, vamos a estar con él o con ella en la salud y en la enfermedad. Pero a veces, escucha bien esto, es el esposo quien enferma la casa. Es la esposa quien enferma el hogar. A veces somos los responsables de por qué la esposa está enferma. En este caso, como esta señora con fibromialgia o con colon irritado. A veces somos los responsables de la enfermedad de nuestro cónyuge y hasta de la enfermedad psicológica de nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, hablaba con una señora que golpeaba a sus hijos porque no se portaban bien. Siempre con lisuras, con gritos, con amenazas. Y los hijos miedosos, inseguros, los enfermados psicológicamente, pues. Hablaba también con un señor que castiga muy duramente a sus hijos porque no lo dejan dormir, ¿no?
estos testimonios enseñan que muchos podemos estar viviendo sin paz en el hogar. Si no hay paz en la casa, nos falta todo, desde mi punto de vista, ¿no? Si no hay paz en la casa, la convivencia con los demás se vuelve insoportable, ¿no? El hogar se vuelve un infierno, un lugar de conflictos, hay gritos, peleas, maltratos. Una casa sin paz se transforma en un sitio en donde uno no quiere llegar, porque llega con miedo a la casa para tener otra discusión, ¿no? Una casa sin paz, de pronto es un hogar en donde abundan las discusiones. Eh, por eso, pregúntate, ¿cómo está tu casa? Cuando no hay paz en nuestra casa, uno vive con la mente negativa. Uno piensa, no, las cosas no van a cambiar porque el hogar de mis padres fueron así, el mío también es así. Entonces, hay personas que viven así. Un día una señora me dijo que, hermano, cuando yo vivía con mi marido, que en paz descanse, mi marido tanto gritaba que me traumó. Se murió mi marido y de pronto me fui a vivir con uno de mis hijos. Y ahora cada vez que yo escucho discutir, me decía la señora, a mi hijo con mi nuera, se me afloja el estómago recordando cómo era su padre conmigo. Fíjate, ¿no? Ese es un hogar sin paz. Un hogar en donde se hereda este tipo de cosas, ¿no? Hay un estudio incluso que demuestra que las personas que viven en hogares en conflicto se enferman más, tienen el sistema inmunológico más disminuido, ¿no? Sufren de diversas enfermedades y tienen mucha probabilidad a desarrollar neurosis, es decir, miedos, ansiedad, depresión, trastornos nerviosos, etcétera, ¿no? Incluso son personas que van a tener menos tiempo de vida. ¿Mm? Un hogar sin paz no solo es un hogar enfermo, esto escúchalo bien, ¿no? Es un hogar, no solamente es un hogar enfermo, sino un hogar que enferma a cada uno de sus integrantes, un hogar que enferma a cada uno de sus integrantes. A veces cuando a mí me preguntan sobre, de pronto, hermano, ¿por qué mi hija es así? Hermano, ¿por qué mi hijo es así? Cuando me pregunta una mamá o un papá, yo de frente pregunto cómo fue la dinámica familiar. O un día una señora me dijo, hermano, yo no sé por qué mi hijo es alcohólico. Y yo le contesté a la señora con ironía diciendo, seguro lo habrá criado mi mamá, seguro lo habrá criado mi papá. Su hijo no salió alcohólico de la noche a la mañana. ¿Qué ha pasado en el hogar? ¿Qué ha pasado en la familia? Porque quien te habla fue alcohólico. Y yo vengo así desde casa, por si acaso. No es que me volví en la calle. ¿No? En el hogar me enseñaron a ser alcohólico. ¿Cuántas veces tú te has puesto a tomar delante de tus hijos y tú dices, no pasa nada? ¿Cuántas veces te has prendido un cigarro delante de tus hijos y tú dices, no pasa nada? Cuando tu hijo sea borracho, cuando tu hijo tenga problemas de drogas, no te quejes. Entonces, un hogar sin paz es un hogar no solamente enfermo, sino que es un hogar que enferma. Es un lugar donde hay amargura, insatisfacción por la vida, en donde hay rencor, ira, odio, venganza. Es un hogar en donde no hay perdón, en donde falta reconciliación. ¿Cuántas veces tú has visto discutir a tus padres? Por ejemplo, un día un joven me dio la razón porque él no creía en Dios. Cuando él estaba haciendo su confirmación, tendría pues 16, 17 años este muchachito. Entonces él iba a sus catequesis con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha disposición, y de pronto estaba un día orando después de la catequesis en su cuarto y escucha que en la sala estaba que discutía su papá y su mamá. Entonces él comienza a orarle a Dios y le dice, Señor, yo te pido que mi papá y mi mamá dejen de discutir. Yo te pido, Señor, que dejen de pelear. Y entonces él me dice, hermano, yo salí con confianza pensando que Dios me había escuchado. Y cuando salgo, en ese preciso momento, mi papá le mete una cachetada y le rompe la nariz a mi madre. Yo entré corriendo a mi habitación y comencé a renegar de Dios. Hay gente que me dice, hermano, yo no sé por qué mi hijo no cree. Yo a mis hijos rezo el rosario todos los domingos con ellos. Entonces, si tu hijo no quiere ir a misa, no quiere nada que ver con Dios,
Pregúntate qué fe tú le has transmitido. Yo, en mi época, yo no era creyente porque mi papá, que era devoto del Señor de los Milagros y que nos llevaba todos los meses de octubre a la procesión, le sacaba la vuelta a mi mamá, le pegaba a mi mamá, nos pegaba a nosotros. Entonces mi mamá nos obligó a hacer los sacramentos y mi mamá también nos pegaba y también nos gritaba y también nos hablaba con lisuras. Entonces esta fue la razón por la que dije, oye, yo no quiero ser como ellos, ¿no? Fíjate tú. Entonces un hogar sin paz es un hogar en donde no hay alegría, en donde hay llanto. En donde hay llanto. ¿Cuántas veces tú has llorado delante de tus hijos? Como un día se divorció un matrimonio, tenían 2 hijos, y tú sabes qué hizo la madre. Siempre le decía a la hija, tu papá nos ha abandonado, tu papá se fue con otra mujer, tu papá nos dejó. Y yo que conozco de cerca la situación, el papá siempre se preocupaba por la hija, le pagó estudios, la acompañó. La hija cayó en depresión. Cuando cae en depresión, voy a orar por ella y la hija me cuenta, es que mi papá nos abandonó. No, un momentito. Tu papá dejó a tu madre por lo complicada que es esa mujer. Tu papá dejó a tu madre, no te dejó a ti. Tu papá se peleó con ella, la ha dejado de amar a ella, ya no quiere nada con ella, pero a ti te sigue viniendo a ver, se preocupa por ti, está contigo, te pide que pases un tiempo viviendo con él. Pero mira la madre, qué perversa en su corazón, cómo le envenenó la mente a la hija. Yo le dije a la mamá, si tu hija se suicida, acuérdate, es tu culpa, porque has hablado mal de su padre. Y esto se traslada también al varón. Yo escucho a muchos varones que le hablan a los hijos mal de su madre. Le hablan mal de su madre. Qué infelices deben ser que quieren arruinar la vida de sus hijos, ¿no? Entonces este es un hogar sin paz, un hogar desdichado, ¿no? Un hogar en donde hay hartazgo, hay aburrimiento, hay desilusión. Un hogar sin paz es generadora de hijos en conflicto. Por ejemplo, a mí me dicen, hermano, hijo alcohólico, drogadicto, rebelde, varón o mujer, ¿eh? Hijo que con embarazos no deseados, hijos con problemas, faltó papá. Escúchalo así, varón, faltó papá, porque los varones les damos disciplina a los hijos. Los varones en el hogar tenemos un rol importante, educarlos en la disciplina, darles estabilidad emocional. La madre educa a todo el mundo afectivo, el padre le da el norte a los hijos a través de la corrección, a través del amor, a través de la disciplina. Entonces, un padre ausente o un padre violento, que es lo mismo que un padre ausente, porque puede ser que el padre se divorció de la madre y nunca más formó un hogar y se olvidó de los hijos que tenía con esta otra mujer. O puede ser que esté en la casa, pero nunca se compromete. ¿En qué colegio lo ponemos? Tú míralo. ¿Qué ropa le compramos? Tú míralo. Nunca se compromete ese varón. Esos hijos salen torcidos. Entonces quisiera que sepas esto. Si tienes hijos torcidos y eres varón, échate la culpa. Échate la culpa. Entonces, un día una madre me dice, ¿no? Hermano, voy a llevar al psicólogo a mi hijo porque tartamudea. Entonces yo le dije, hermanita, por la experiencia yo te puedo decir que el problema, cuando un padre lleva un hijo pequeño al psicólogo, el que debe ir al psicólogo es el padre y la madre. La psicóloga analiza el caso, luego la mujer me cuenta, hermano, mi hijo tartamudea porque yo le grito. ¿Cuántas madres le gritan a sus hijos acá? ¿Cuántas madres? Entonces un hogar sin paz genera hijos con conflicto interior, hijos divididos, condenados a repetir las mismas peleas. Tengo un amigo que al frente de mi casa, cuando yo era pequeño en Barranco, su papá y su mamá siempre gritaban. ¿Qué crees que él hace en su casa? Hace lo mismo. Hace lo mismo. Porque más encima, por la situación económica que vivimos, muchas personas viven en hogares multifamiliares y se heredan las mismas costumbres. Padre infiel, hijos infieles, padres que pegan, hijos que pegan, padres que gritan, hijos que gritan, ¿no? Se hereda todo eso, ¿no?
He orado por hijos con depresión, por hijos con miedo, que se orinan en la cama. Me tocó un niñito que era feliz. O sea, mira, este niño mientras el papá no llegaba a las 8 de la noche a la casa, el niño era feliz. Llegaba el papá y el niño se orinaba en la cama. Se orinaba, ¿no? Me ha tocado orar por niños que sienten pánico de sus padres, ¿no? Un hogar sin paz, pronto, esto es lo que describimos, ¿no? Por eso probablemente para ti sea más importante pagar la luz, pagar el agua, tener para estudios, para sacar adelante a la familia. Sí, sí, eso es prioritario, pero ¿de qué te sirve tener todos los gastos cubiertos si no hay paz en tu casa? Si todo lo que he descrito tiene que ver en algo con el hogar en el que estás viviendo. Un hogar sin paz es un hogar al que le hace falta Jesucristo. Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, en el versículo 14, que Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Y Jesucristo quiere que uno en nuestra casa abrace la fe en Él, porque a través de la conversión de uno en el hogar, la salvación comienza a alcanzar a toda la familia. Quien te habla tiene 46 años, próximo este fin de mes a cumplirlos. Yo fui alcohólico y fármaco dependiente desde temprana edad. ¿Y por qué? A mí mi madre me intentó abortar. Soy el último de 4 hermanos de un hogar pobre en Barranco. Nacimos en un callejón y todos vivíamos los 6 en una sola habitación. Yo fui el hijo no deseado, el que vino inesperado y me intentaron abortar 2 veces hasta que no pudieron, ¿no? Entonces ya desde el seno materno mis padres psicológicamente me hirieron. A la edad de los 8 años fui agredido sexualmente, luego a los 10 años y luego a los 11 años, en donde tengo mi primer intento de suicidio. Me intenté suicidar luego una segunda y una tercera vez. Yo tomo desde los 13 años, porque desde que tengo uso de razón, mi padre era alcohólico. Yo siempre los fines de semana lo veía tomando, ese era alcohólico. Y siempre cuando había reuniones en casa tomaban. A veces no había plata para algo, pues sí había plata para trago y para cigarro. Entonces, ese era mi entorno familiar. Entonces yo, para los 17 años que tuve mi segundo intento de suicidio, comencé a buscar ayuda profesional, yo por mi cuenta. Yo ya trabajaba, había tenido algún tipo de éxito laboral, me pagaba mis estudios, yo comencé a estudiar Derecho en la San Martín y comencé a vivir solo. Tenía un gimnasio que pusimos con mis hermanos, que nos fue bien, crecimos materialmente, pero vivíamos con todo esto, ¿no? Finalmente el negocio quiebra y se me agudiza el alcoholismo, ya no podía pagarme la carrera, tuve que volver a casa y volvían los mismos problemas familiares, ¿no? Yo fui con el psicólogo, con el psicoterapeuta y fui con el psiquiatra. Yo estaba tan colapsado mi sistema nervioso por la ingesta de alcohol. Yo tomaba entre 3 a 5 litros de trago diario, que me generó pues un problema en el riñón derecho, en el hígado, gastritis crónica, perforación del colon. Yo tomaba un trago que te dejaba ciego. En ese entonces era la cantidad de dinero que tenía, un trago que costaba un sol, que lo toman las personas que tienen una vida destrozada. Tuve interrupción de la sinapsis, esto afectó mi corazón, me generó una arritmia sístole ventricular izquierda, estuve en emergencia en más de 8 oportunidades por un problema cardíaco fuerte, a punto a veces de morir por esa situación. Consumía marihuana, consumía cocaína y mis padres se hacían de la vista gorda. Mi madre me dice, yo nunca sabía que tú eras así. Le digo, mamá, si siempre llegaba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana a la casa, si salía casi todos los días y llegaba de madrugada, ¿nunca se pusieron a pensar qué estaría haciendo con mi vida? O sea, es como que se lavaban las manos, ¿no? Se lavaban las manos. ¿Tú qué crees que hace tu hijo cuando no llega a casa? ¿Tú qué crees que hace tu hijo 4 o 5 de la mañana en una fiesta, en una discoteca? Está viviendo mal su vida. Entonces yo quise cambiar, pero llegué un día drogado a mi casa
Al día siguiente salí el sábado a las 3 de la tarde, llegué el domingo como a las 4 de la tarde. Y mi padre me metió un puñete en la cara. Perdóname lo que te voy a decir. Mi padre me dijo que era un bastardo, un malnacido, un hijo de pu. Y me echó de la casa. Yo esa vez intenté suicidarme. Me fui al puente Villenas en Miraflores en mi tercer intento de suicidio y ahí un policía me detuvo y me habló de Jesús. Me dijo, hijo, yo no sé perdóname la expresión, cuán jodida esté tu vida, pero dale una oportunidad a Jesucristo. Y se la di. Yo voy a hacer mi confirmación, participé en un retiro, tuve la oportunidad de estar en un grupo de oración, conozco ahí a Jesús, le pido perdón a mis padres, hay reconciliación familiar y para hacerte breve el testimonio, mi padre iba a mis charlas, ya murió mi padre hace 3 años, mi madre sigue escuchando mis charlas y todos mis hermanos se convirtieron. Mi hermano mayor, que es el abogado de nuestro movimiento, le nació el deseo de estudiar teología a partir de la experiencia que yo tuve, ¿no? Entonces toda mi familia se convirtió. Toda mi familia se convirtió. Por eso te decía que a Jesucristo le interesa lo que está pasando en tu hogar y le interesa, para ir cerrando ya la reflexión, le interesa a Jesús que haya paz en tu casa. Porque a lo mejor como padre, como madre, para ti esto no es lo primero. Lo primero es pagar las cosas materiales y no te estás preocupando por este elemento que es tan importante para crecer psicológica y emocionalmente bien, que haya paz en el hogar. Entonces Jesucristo esto nos pide a los misioneros, ¿no? Por eso pide que pidamos la paz a los hogares, pero el Señor va a decir algo que es muy importante. Dice el Señor, si en ese hogar hay gente digna de paz, vuestra paz llegue a ellos, si no, retorne a ustedes. ¿Qué significa esto? En tu casa hay gente que procure la paz. En tu casa, ¿tú eres agente de paz o el que provoca las guerras? Porque si no hay nadie que busque la unión familiar, no hay nadie que busque la paz, la bendición del Señor regresa al misionero. Entonces yo quisiera, para terminar, que medites. ¿Tú traes paz o traes discordia a tu casa? ¿Eres tú el que busca la reconciliación entre los familiares o eres el que provoca las discordias? Porque en esta oración vamos a pedir la paz para tu casa. El Señor dice en Mateo 5:9, bienaventurados los que trabajan por la paz. Pero a veces somos los que gritamos, los que insultamos, los que pegamos, los que ofendemos, los indiferentes. A veces el problema viene por nosotros. Por eso, hermano, si tú quieres que Cristo llegue con su paz a tu casa, comienza tú a trabajar por la paz en tu hogar. Reconcíliate con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Pídele perdón a Dios y lleva la presencia de Jesús a tu hogar. Este tema, el Señor lo ha querido dar por algo, para ti y los tuyos. Porque probablemente esto es lo que está haciendo falta en nuestros hogares. Está haciendo falta de que haya paz. Entonces vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor por tu casa, pidiéndole por tu familia, pidiéndole al Señor que te ayude a reconocer si hay en tu corazón rencor, odio, si es que hay en tu corazón fastidio, si eres tú el que está trayendo la discordia a tu casa, y pídele al Señor la gracia, pídele a Jesucristo la gracia para que seas agente de paz y no agente de violencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que tú nos das en esta noche de escuchar tu palabra.
Te damos gracias, Señor Jesús, por el don de tu presencia en medio de nosotros. Yo te doy gracias, bendito Dios, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de aquellos, Señor, que escuchando esta predicación, esta buena nueva, han entendido que tú no quieres la discordia ni la división, sino que haya en sus casas, en sus familias, paz y reconciliación. Te pido, mi Dios, que toda forma de desgracia, que toda forma de mal, que toda forma de discordia, que la enfermedad del cuerpo, de la mente y del espíritu salga de estos hogares, salga de estas casas. Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprender que tenemos que trabajar por esta paz familiar. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestras faltas y a reconocer que si nos falta paz es porque nos faltas tú. Si nos falta perdón es porque nos faltas tú. Si nos falta amor es porque nos faltas tú. Porque podemos procurar tener el estómago lleno, el cuerpo cubierto de ropa, las necesidades materiales, preocuparnos por cubrirlas y no estar trabajando para que en nuestro hogar haya paz. Porque a veces, Señor, un hogar pobre no es el hogar que tiene escasez material. El hogar pobre es el hogar en donde tú no estás presente. Que a través de la Santísima Virgen Inmaculada el Señor nos conceda gracia y paz para vivir en comunión con Él. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, hermano. Que la paz de Jesús sea con cada uno de los que viven en tu hogar. Que la paz de Jesucristo expulse toda discordia, toda desgracia, toda enfermedad de tu casa. Toda forma de mal o de maleficio se deshaga. Que la paz de Jesús se establezca en ti. Que el ángel bueno, fuerte y salvador de parte del Señor llegue a tu casa trayendo toda forma de gracia y de bendición de parte de nuestro Salvador. Y que el Señor nos bendiga y nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la atención. Conforme habíamos conversado con el hermano, daremos algunos minutos si es que alguien tiene alguna inquietud para poder absolverse la que tenga que ver con el tema que hemos podido compartir. Israel, muchísimas gracias. Entonces, los hermanos, los que están presentes, todos los invitados, tienen la oportunidad a través del chat para hacer las preguntas que quisieran hacer y nuestro invitado estará gustoso de responder, ¿no? Tenemos una pregunta aquí, que es la que mientras has estado predicando, han hecho, ¿no? Dice aquí, es muy importante, dice aquí, es una pregunta, no sé muy bien, hablar de la ceguera espiritual, porque es más fácil darse cuenta de los errores en el otro que de los errores que tenemos en nosotros. Y es probable que nosotros mismos seamos los causantes de esta carencia de paz que la persona que tenemos enfrente. ¿Cómo podría remediarse aquello? Bueno, un poco lo que decíamos al final, ¿no? Debemos reflexionar
en qué posición estamos, si somos los que traemos paz al hogar o somos los que provocamos la discordia. A veces cuando escuchamos un tema, solemos codiar al que está a nuestro lado y le decimos, escucha, escucha, ¿no? En vez de ser nosotros quienes debemos escuchar. Por ejemplo, quien está en este momento viendo el video, la transmisión, es al que Jesús ha llamado a reflexionar. A lo mejor alguien dirá, pero es mi marido, o es mi mujer, y no está acá. No, eres tú quien tiene que escuchar. Eres tú quien tiene que oír, porque el Señor se está dirigiendo concretamente a ti, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? El Señor a cada persona le da su tiempo de conversión. Y a veces los primeros que somos llamados a responder en la fe a Jesús es lo que creemos en Él, ¿no? Queremos que todos se conviertan, pero no se van a convertir si es que no damos un testimonio real nosotros de conversión. Hay una pregunta un poco más abierta porque se relaciona con la pastoral. La pregunta concreta es ¿cómo dinamizar la pastoral familiar en las parroquias a nivel diocesano? Es una pregunta un poco... Bueno, eso tendrían que hablarlo con el párroco, ¿no? Eso tiene que ver un ambiente de parroquia y tiene que ver con un ambiente de diocesano. Cada parroquia tiene su forma de trabajar y cada Caraballo, cuando hace catequesis para los hijos, los padres son los que son catequizados. Y ellos son los que tienen que dar la catequesis. Los catequistas catequizan a los catequizados directamente, ¿no? En cambio, allá, que me parece interesante ese método, se catequiza a los papás y los papás tienen que dar la catequesis. Eso va a depender de la visión que tenga el obispo, de la visión que tenga el párroco, ¿no? No pudiera yo decir más al respecto. Claro, es bastante complejo también y bastante amplio, ¿no? Quería hacer, acá hay una pregunta que dice que dice la Sagrada Escritura que la maldad de los padres se paga en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Siendo así, hay una herencia, diríamos así, pecaminosa, en las generaciones venideras. Entonces, bueno, ¿qué responsabilidad supone padres o que dan malas señales, diríamos así, o hay agresión? Nosotros estamos como casi condenados a recibir esta herencia. Digo allí, entonces, la luz de Cristo se daría ¿por qué medios? Por medio de la predicación, por medio de la vida sacramental. ¿Cómo podríamos acceder, o sea, las personas que estamos aquí, a esta realidad? Porque somos de alguna manera esclavos de una tara que tiene antecedentes bastante de antaño, podríamos decir. A ver, primero hay un error en lo que se está afirmando, ¿no? No heredamos el pecado de los padres. El pecado es personal. Lo que se transmite por aprendizaje es un comportamiento que en psicología se llama patrón de conducta. Una persona puede haber visto algo en su hogar, pero tiene la completa libertad de hacer lo mismo, no. Por ejemplo, yo he visto a mi padre serle infiel a mi madre, yo nunca he sido infiel. He visto a mi padre pegarle a mi madre, yo no pego. Mi madre grita, yo no grito. Entonces, uno tiene la libertad, no es que uno está condenado a repetir lo mismo, por si acaso, porque ahí se está evadiendo lo que se llama la responsabilidad personal que tiene cada individuo, es responsable de su pecado. Entonces yo he conocido muchos casos, por ejemplo, conozco a un familiar mío, por ejemplo, una sobrina que su madre la abandonó, fue pésima madre con ella, la abandonó, y ella es una excelente madre, con 4 hijos. Y el esposo de ella participó
de la Mara Salvatrucha, ¿no? Ellos viven en Canadá. El esposo de ella, que es guatemalteco, participó en la Mara Salvatrucha por un hogar muy violento en el que vivió, y él no es así. Él no es así. Entonces, aquí que estamos viendo, uno decide cómo ser. Yo decido ser infiel, yo decido ser pegalón, yo decido gritar, yo decido portarme mal. No, tu padre pudo haberlo hecho. Te pudo haber dado el mal ejemplo, pero tú decides, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El error de eso es que se está leyendo un texto del Antiguo Testamento que se repite solamente 3 veces en el Antiguo Testamento y no se repite en todas las Escrituras, ¿no? El padre dice que no heredamos la carga espiritual, no heredamos los pecados, heredamos el mal ejemplo, ¿no? Siempre estamos dando el ejemplo, los padres, para bien o para mal. Por ejemplo, mi hijo me ve que yo a veces me cruzo de brazos, él no sabe lo que estoy haciendo. Eso no es doctrina católica, no es pensamiento del protestantismo, porque ellos no tienen claro el concepto de pecado. Ellos lo tienen trastocado por su alejamiento de la doctrina, ¿no? De la penitencia, indudablemente, Obvio, porque confesaría claro. los pecados de la generación anterior. Exacto. Entonces, eso, aparte que en Juan capítulo 9, en el versículo 1, a Pedro y Juan le preguntan a Jesús en Ezequiel capítulo de ese pensamiento, ¿no? El capítulo 18, el Señor dice, un mal ejemplo al hijo, y el hijo, viendo ese mal ejemplo, no imita al padre, se salvará. Así dice Ezequiel, ¿no? Bueno, en genérico, evidentemente, ¿no? Hay una cosa, sí, estoy de acuerdo contigo, porque es verdad que dice también la Escritura, ¿no? Que aquel día no se dirá que los hijos heredaron los padres y los hijos heredaron la dentera. Mm. Probablemente tan potente que quedamos ciegos frente a la realidad que tenemos delante. Si la fuerza de Jesucristo, es imposible salir de allí, o por lo menos comenzar a darse cuenta, ¿no? Pregunta puntual. Mira, va a decir San Ignacio de Loyola en la primera semana, en la primera regla y en la segunda regla de cómo ataca el diablo. Para los que van de pecado mortal en pecado mortal, dice San Ignacio, Satanás hace que en estas personas se aumenten sus vicios y se aumenten sus pecados. El pecado no es que genere una carga exactamente, sino que provoca que la inteligencia, que es la que conoce la verdad, quede oscurecida y la voluntad quede obstruida. O sea, queriendo el bien no vamos a poder lograrlo y no vamos a entender lo que es bueno realmente. Entonces esto es lo que hace el pecado, ¿no? Dice San Ignacio que en estas personas, pues eso es lo que va a hacer el diablo para que nunca se acerquen a Jesús, ¿no? Pero el Señor manifiesta su gracia, pues dice Romanos que ahí en donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, si bien todos los que estamos acá somos pecadores, el Señor manifiesta siempre una gracia de salvación. No abandona a la criatura, no nos abandona a sus hijos, ¿no? Entonces, el hombre
conversión, que tiene el paso de el arrepentimiento. Primero es la conciencia del mal, eso lleva a un arrepentimiento, ese arrepentimiento lleva a una conversión y esa conversión lleva a una salvación, ¿no? Entonces, sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación, ¿no? Y, por ejemplo, en los eventos que hacemos, van algunos matrimonios que están sin casarse, solo son convivientes. Entonces comenzaron a escuchar las charlas, los eventos y todo lo que se predicaba, y un día el Espíritu Santo le mostró al marido que debían casarse. Se me acercó, se puso a llorar el tipo, y después de 8 años decidió casarse. Yo nunca hablé de casarse, ¿eh? Nunca hablé de eso, pero es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, es el Señor quien va en el interior moviendo al hombre a regresar a la casa del Padre, ¿no? Acá hay una pregunta y dice, si uno da, bueno, si uno da, voy a ponerlo en singular porque dice así, si uno da y trata de que el hogar tenga paz, pero siempre hay enojo, ¿cómo hacemos para dar una tranquilidad en el hogar? Bueno, es la pregunta. La palabra de Dios en Romanos 12:21 dice que el mal se vence con la fuerza del bien. Para pelear se necesita 2. Si el marido o la mujer gritan y tú gritas, es como querer apagar el fuego echándole querosene. Si uno de los dos está encolerizado, hay fastidio, en ese momento no se discute, en ese momento no se habla, uno discute cuando la persona está bien, cuando se tiene paz, y hay reglas para discutir, ¿no? Hay reglas. Entonces, por ejemplo, si yo veo que mi esposa se ha acalorado, está fastidiada en algo, espero el momento para hablarle. En ese momento no, pues. En ese momento no. Me retiro, me alejo un poco, trato de calmar las cosas, pero el mal se vence con el bien. El mal se vence con el bien. Ahora, el problema está en cuando en un hogar pues hay resentimientos, ¿no? A veces en un hogar hay constante conflicto porque hay resentimiento. O sea, cuando hay falta de perdón, ese resentimiento se transforma en ira. Esa ira se transforma en odio. Ese odio se transforma en venganza. Entonces, por eso es que en un hogar no va a haber paz mientras no haya perdón, ¿no? Más bien, habría que preguntarnos si es que hemos perdonado las ofensas del cónyuge, las ofensas de los familiares, ¿no? Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué consejos podrías dar para fortalecer el carácter de los varones que son los padres? Bueno, si la pregunta le está haciendo una mujer, no quieras tú ser varón. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? Que en este tiempo, mira cómo trabaja el diablo, ha querido que las mujeres se enseñoreen del hogar y voten a los varones. Entonces tú puedes tener a tu marido en tu casa, pero ¿sabes por qué tu marido no se mete? Porque tú te metes en todo como mujer. Le dices qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, si cómo se cría el hijo. Hace unos días me escribió un señor diciéndome, hermano, mi hija se está portando mal, la quiero corregir y su mamá no me deja corregirla. Entonces, ¿quién está desautorizando al varón? La mamá. Entonces, ese varón le va a ser más fácil no meterse, simplemente trabajar, llevar los medios materiales, pero la mujer está tomando un rol al cual Cristo no le ha puesto y psicológicamente no le compete. Entonces, ¿qué pasa con esos hijos? Crecen divididos. Mi papá está en casa, pero no está en casa. Quien manda es mi mamá. Mi papá está en casa, pero es ausente. Quien manda es mi mamá. Esa es la división que se le da a los hijos. Porque en el gobierno de la familia, en el gobierno de la casa, deben gobernar los dos. Deben gobernar los dos a partir de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, si a mi hijo lo tenemos que mandar al colegio, entre los dos decidimos a cuál. Si se tiene que hacer algo con mi hijo, entre los dos decidimos cuál. Pero no es que mi mujer manda o no es que yo mando. Para eso es que nos ponemos de acuerdo porque los dos somos los papás. El problema está que cómo fortalecer el carácter. Si te has casado con un hombre que no quiere comprometerse en nada, no se va a comprometer, pues. No se va a comprometer. Y si el varón
perdóname la expresión y que sea tan crudo, ¿no? Le importa un pepino a sus hijos, que los críe la mujer, pues, ¿no? A mí me interesan mis hijos. Yo amo a mis hijos. Y por eso estoy metido en todo lo que les pasa a ellos, ¿no? Entonces, ahí más bien habría que analizar el caso, ¿no? Si es que no se quiere comprometer el varón o que la mujer no deja que se comprometa. Aquí hay una, me parece que más que una pregunta es una apreciación. Aquí, de todas maneras, me gustaría que la mires, la analices y le des una respuesta. Dice, cada Con uno esta de es la nosotros... última ya, ¿no? Hay una más, una más. Si nos Porque lo tengo permite. reunión. Ya. Entonces dice, bueno, acá hay una pregunta de tipo confesional, porque el otro es una opinión. Dice, A ¿por ver. qué cuando uno va a confesarse, el padre pregunta casada o viuda? Y uno le dice conviviente, el padre a uno le dice, no puedes confesarte porque estás en pecado y tienes una hija no dentro del matrimonio. ¿Por qué? Bueno, la confesión, el sacramento de la confesión solo se le puede dar a las personas que están en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios significa poder estar reconciliado. Si una persona es conviviente o si está casada solo por civil o es divorciado, vuelto a casar, no puede comulgar porque ha decidido vivir a un margen de la voluntad de Dios. Solamente cuando alguien, en este caso, recibe el sacramento del matrimonio, puede confesarse. Puede confesarse. El tema de los hijos es otra cosa. Ahí probablemente no se habrá entendido bien el consejo del padre. Pero, por ejemplo, si yo en este momento solo estoy casado con civil con mi esposa o soy divorciado, vuelto a casar, ella fue la que estuvo casada, se divorció y luego se casó conmigo, o soy conviviente, no puedo acercarme. ¿Por qué? Eso es un signo de que estoy lejos de Dios. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Cásate, pues. No, mi marido no quiere. ¿Para qué entonces decidiste meterte con él? Pero si tú eres persona de fe, tienes que hablarle, tienes que motivarle a poder ordenar moralmente tu vida. Ahora, ¿por qué estas personas no pueden? Porque están o en situación de fornicación o en situación de adulterio, ¿no? Y esto se explica en el documento de Familiaris Consortio de Juan Pablo II o Amoris Laetitia de Francisco. Entonces, estos casos deben ser acompañados, ¿no? Estos casos deben el sacerdote acompañarlo. Por ejemplo, en mi movimiento hay hermanos con estos problemas, ¿no? Hay una hermana que está presentando en el Arzobispado de Lima su recurso de nulidad para ver si le dan la nulidad y poder casarse con la pareja con la que está ahora. Hay otras personas que solamente están casadas civil, que se han casado por religioso, y hay otras personas que eran convivientes que ya se han casado. Entonces, hay que regularizar esa situación, ¿no? Israel, sabemos que estás sumamente ocupado. Sí, ya toca reunión, Sin pero embargo, ¿qué tal has pasado con nosotros? yo agradezco la oportunidad. Siempre, a veces, como le digo a los hermanos, el tiempo anda un poco complicado, pero siempre hay que tratar de ayudar a todos los que se pueda, ¿no? Sobre todo yo quisiera que se queden con esto, ¿no? En el hogar, si falta paz, si falta amor, falta alegría, falta Jesús. Y Jesús no va a llegar a tu casa solo porque tú vas a misa. No va a llegar a tu casa solo porque hoy día rezas el rosario. O sea, tiene que haber una conversión. Porque cuando Zaqueo dijo, puesto en pie, Señor, yo me he equivocado en la vida. Delante de su familia dijo, Señor, devolveré si he robado, si he hecho de más. Delante de su familia cambió. Y solo si tú cambias delante de tu familia, porque crees en Jesús, ellos también creerán en Jesús y la salvación de Cristo llegará a toda tu casa. Así que ánimo, hermanos, voy a
ofrecer mi oración por ustedes. Y ustedes, yo tengo un canal en YouTube en donde hay algunos temas de sanación interior y hay muchos temas de matrimonio. Hay un retiro de matrimonios que se llama Démonos una segunda oportunidad, en donde hablo justo del tema de la herencia que le damos a los hijos, ¿no? De los patrones de conducta aprendidos en el hogar paterno, ¿no? Mi canal de YouTube es Israel de Cristo, así bien sencillito. Entra por ahí y vas a encontrar temas de matrimonio, temas para jóvenes, temas de sanación, temas de liberación, curso de los evangelios, curso de monología. Vas a encontrar bastante material que va a ser de bendición para tu vida, sobre todo el de matrimonios te recomendaría, ¿no? Te recomendaría. Que Jesucristo les bendiga. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un gustazo, de veras que tendremos otra oportunidad ciertamente en la cual dialogaremos y profundizaremos no solamente el tema matrimonial, porque por lo que estamos mirando, hay cosas más amplias que tienes tú también y bastante material que lo he analizado en tu canal de YouTube. Entonces, mira, antes de la oración final, solamente quería decirles a todos los demás que tendremos un próximo encuentro el próximo mes, si es que Dios quiere, con otro invitado y en alguna otra oportunidad también con Israel. Nosotros somos la Fundación Ciudad de Papel, estamos al servicio de todos ustedes. Nuestros teléfonos están en nuestra página web 566-0269, 566-1834, para donación también, porque nosotros tenemos también personas a las cuales nos dedicamos en este tiempo, sobre todo de pandemia, para colaborar con la gente necesitada. Un abrazo a todos, entonces esperamos tu oración, Israel. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer sobre nosotros su rostro. En el día de nuestra angustia, voltee hacia nosotros su mirada, que Él nos dé el don de la paz, que ponga paz en nuestras fronteras, paz en nuestro hogar, que nos dé el don de la salud física, psíquica y espiritual, que nos dé el don de vivir con gozo y con alegría la vida, y que nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo les bendiga, mis hermanos, que tengan ustedes muy buenas noches, paz y bien hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Jesús les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Israel. Buenas noches a todos. Nos vemos en próxima oportunidad. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.